Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? ¿Y los niños? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Pueden salir los niños? Vaya nomás. Están desesperados acá. Los demás quedan, acomódense bien por ahí. Estamos, ¿cierto?, comenzando con este desafío. ¿A cuántos de ustedes les gustan los desafíos? Sabe que la Biblia, la palabra de Dios, está llena de desafíos para nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, ¿verdad? Tiene desafíos ahí en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso obviamente siempre los desafíos son para que podamos avanzar en diferentes áreas. Y yo espero que este tiempo que vamos a estar estudiando estos desafíos en cuanto a los galardones, las recompensas, el tribunal de Cristo sea realmente eso, un desafío para usted. Y le animo a que pueda estar, pueda venir, pueda llegar a tiempo, pueda venir con su corazón listo, dispuesto para escuchar la palabra de Dios y que le diga al Señor, Señor, quiero salir de la iglesia diferente a como entré. Yo no sé cómo llegó usted hoy día. Yo no sé cuál es su problema, cuál es su corazón, no sé cómo ha sido su semana. Pero Dios sí sabe y Él tiene un mensaje para usted hoy día. Él sabe todo lo que ha sido su semana, cuán difícil, cuán complicada, cuán alegre, cuán difícil en el sentido tal vez de tentaciones. Cuántas cosas tal vez ha estado usted luchando, diciendo otra vez estoy haciendo esto que sé que no debo hacer. La Biblia nos enseña verdades que debemos guardar en nuestro corazón. Y vamos a comenzar esta semana, por varias semanas, ¿cierto?, esta serie de estudios para que podamos nosotros entender algo tan importante como son estas recompensas. Y quiero decirle que hay muchas ideas que usted va a ver, va a escuchar tal vez por ahí, pero vamos a hablar sobre esto. Las recompensas hacen la diferencia y yo quiero que parta con este desafío como primera cosa. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Él pueda ayudarnos porque comenzando desde hoy solo vamos a hacer una introducción a lo que va a ser el estudio. Pero comenzando desde hoy, Dios quiere hacer algo en nuestro corazón. Y quiero decirle que las recompensas en la vida del cristiano hacen la diferencia y deben hacer la diferencia. Y espero que haga la diferencia en su vida y es lo que Dios está esperando. Y Él nos va a desafiar para eso durante todas estas semanas. Así que vamos a orar y pedir a Dios que Él pueda hablar a nuestra vida antes de comenzar. ¿Le parece? Incline su rostro, cierre sus ojos. Si está por primera vez acá, esto lo hacemos por respeto a Dios. Y si usted ya es un hijo de Dios, un creyente, dígale al Señor, Dios, habla a mi corazón. Quiero que ante estos desafíos tú puedas hablar, yo pueda escuchar y pueda actuar. Señor, estamos ante un inicio de una serie de estudios que nos van a enseñar esta verdad que necesitamos saber de una forma tan especial y guardarla tan fuertemente en nuestro corazón, pero no solo para que esté guardada, sino para que nos motive, nos mueva, nos guíe a poder avanzar hacia esa meta tan hermosa que tenemos de encontrarnos contigo. Te pido que hables a nuestro corazón hoy, que nos enseñes que las recompensas sí hacen una diferencia en la vida de cada uno de nosotros como tus hijos. Pedimos que nos hables, nos guíes y nos ayudes para poder entender estas verdades. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a partir entonces y vamos a pensar un poquito en esta recompensa. Las recompensas hacen la diferencia. Ustedes vieron la película Gladiador, algunos, ¿cierto? Un estreno que dan ahí varias veces durante el mes.
Ahí hay una frase que dice este hombre, y es esa: lo que hacemos en la vida tiene eco o hace eco, ¿cierto?, en la eternidad. Y este personaje ahí, Gladiador, Russell Crowe, hace esta serie, y no solo esta, varias, usted va a ver ahí en internet, hay videos con varias películas, pero lo que él está diciendo a las tropas cuando él está haciendo esta arenga, él le dice a sus tropas que hay una batalla importante, no importa lo que suceda. En esa batalla ellos tenían que dar su vida, dejar todo, pero dice, su sacrificio, le dice él, nunca será olvidado. Y lo que hagas en esa batalla, le dice él, marcará la eternidad. Y sabe que la palabra de Dios nos enseña que nosotros estamos en una batalla espiritual. Y lo que usted haga en su vida espiritual, lo que usted hizo ayer con su vida espiritual, marca la eternidad. Vamos a estar un día, lo hemos estado estudiando, vamos a estar un día delante de Dios. Y vamos a tener esta posibilidad. Ahora, mire, el problema es el siguiente. El problema es que para muchos cristianos, ¿cierto? Y el cristiano promedio no tiene idea de lo que tiene el futuro, ni lo que va a suceder después de la resurrección. Dice mucho menos cuál es el propósito del tribunal de Cristo. ¿Usted sabe cuál es el propósito del tribunal de Cristo? ¿Usted sabe cuál es la recompensa? ¿Usted sabe si se va a ganar o no alguna recompensa o por qué podemos tener recompensas? Hay personas que enseñan por qué debemos tener nosotros recompensas. Pero la Biblia nos enseña de esto, y es lo que vamos a estar viendo hoy día. El propósito del cristiano es ese. Ahora mire, la mente de la mayoría de los creyentes tradicionales, poco de lo que hacemos aquí tiene relevancia alguna con la que haremos en el milenio, por ejemplo, en la eternidad. En el milenio vamos a tener nosotros como creyentes, hijos de Dios, una actividad importante, especial. ¿Sabe usted qué le corresponde hacer ahí? Vamos a estudiar todo eso también y vamos a darnos cuenta de esto tan importante. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros pensamos, o no pensamos, mejor dicho, que esto es tan relevante en la vida del creyente. Y la Biblia nos habla de recompensas. El apóstol Pablo estaba hablando de esto y él decía, ¿cierto?, que hay recompensas. Y mire lo primero que vamos a ver, ahí vayan anotando ahí en su bosquejo, la Biblia nos habla de las recompensas en el cielo. Y por eso es necesario, ¿cierto?, hacer un esfuerzo tan grande en todo lo que es nuestra vida cristiana. Porque la Biblia nos habla de las recompensas en el cielo. Ahora mire, el apóstol Pablo hace lo siguiente, y el texto que vamos a tener como memorización esta semana, Filipenses 3:14, que muchos lo saben, pero el propósito, ¿cierto?, que el apóstol Pablo deja, y el apóstol Pablo deja esto en claro cuando les escribe a los filipenses. Miren lo que él les escribe. Fíjese las palabras que él utiliza. Dice, prosigo a la meta. ¿Cuál era la meta? El premio. El premio del supremo llamamiento de Dios. Él estaba pensando, hay un galardón, hay una recompensa. Mi meta es conseguir ese premio. Así vivía el apóstol Pablo. Así estaba él diciendo, y esto le estaba escribiendo a la iglesia que él había fundado. Ahora, esta era la idea que tenía el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo, su meta principal estaba enfocada en el premio. Él iba tras la recompensa. El apóstol sabía muy bien que las recompensas harían la diferencia. Por eso al final de sus días puede decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice, guardado la fe. Y mire cómo termina el texto. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo. Hay una recompensa para cada uno de nosotros. Hay una recompensa, o varias recompensas, ¿cierto?, para cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo dice, en su vida él decía, yo prosigo hacia esa meta. Y cuando él estaba a punto de morir, ahí en 2 Timoteo 4:7, él dice, me está guardada la corona de justicia. Toda su vida fue una motivación hacia conseguir ese premio, ganar ese premio. Ahora, esta idea de las recompensas no es algo ajeno, como hemos estado viendo, ¿cierto?, a la palabra de Dios, sino que es algo fundamental en la palabra de Dios, y también
fue algo fundamental para el crecimiento de la iglesia. Usted sabe que la iglesia comenzó, ¿cierto?, con un grupo de personas que decidieron seguir al Señor Jesucristo y fue expandiéndose hasta lo que hoy día es la iglesia. Millones de personas que han creído en Cristo. Ahora, ¿cuál fue la motivación, lo que hizo que esta iglesia creciera constantemente hasta llegar al día de hoy? Mire, hay un historiador, se llama Edward Gibbon, él investigó este rápido progreso del cristianismo. Y este rápido progreso tenía varias características y él estudió por toda Roma y dice, esto es lo que está pasando, esto es lo que va a suceder. Y así utiliza él el análisis para determinar 5 razones por qué la iglesia creció tanto en el inicio de la época de la iglesia. Y miren lo que él dice, ¿por qué creció tanto? Primero, por el celo por Dios de quienes eran miembros de la iglesia. El celo por Dios de quienes eran, cierto, esos primeros cristianos. Ahora, no tenemos tiempo para hablar de esos primeros cristianos, pero usted investigue cómo vivían ellos. Lea el libro de Hechos, los primeros capítulos, y se va a dar cuenta cómo vivían. Hemos compartido historias también de cómo vivían ellos. ¿Sabe que ellos vivían de una forma muy especial como hijos de Dios? Y eso hizo una gran diferencia. Miren lo segundo. Segundo, el poder de los milagros. En ese tiempo Dios utilizaba los milagros, en ese tiempo, en ese momento, para poder expandir más rápidamente el mensaje del Evangelio. Y el poder de los milagros era algo que la gente quedaba realmente impresionada y esa era la forma como la gente llegaba a conocer de Cristo. También la moral pura de los creyentes. ¿Sabe que los creyentes, los primeros creyentes, habían decidido separarse completamente de cualquier cosa que contaminara sus vidas? Ellos habían decidido separarse completamente de cualquier cosa que el mundo. Y para ellos, si lo estudiamos en la iglesia, ¿se acuerda cuando vimos, por ejemplo, la iglesia de Esmirna? Para ellos era tan importante tener esta separación que quedaban sin trabajo, porque su trabajo significaba trabajar para los ídolos paganos. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a trabajar, vamos a morir de hambre, no importa, pero yo me voy a separar, voy a vivir una vida moral. ¿Sabe qué es lo que falta mucho hoy día en la iglesia? Usted ve creyentes hoy día en la iglesia que están compartiendo con cosas del mundo, con personas del mundo, y obviamente no están haciendo ningún impacto en esas vidas. ¿Sabe lo que estaba haciendo esta iglesia? La moral pura de los creyentes. Mire algo más, la organización compacta de la iglesia, ellos estaban tan bien organizados que ellos estaban ayudando a gente, estaban alcanzando a otros, iban a predicar a un lado, a otro. Así estaba la iglesia funcionando. Y miren lo quinto, que es lo que tiene que ver con lo que vamos a estar estudiando, la creencia de recompensa futura, y un castigo futuro. Esto movía a la iglesia se movía pensando, hay un premio, hay algo por lo que nosotros podemos luchar día a día, ¿vale la pena vivir así? Eso es lo que ellos estaban haciendo y viviendo, y la iglesia crecía y avanzaba en su caminar, y por eso fue de tanto impacto. Ahora la Biblia nos enseña que hay recompensas. Y quiero que me acompañe a ver algunos versículos. Mire, busque ahí el Salmo 58:11. Busque ahí su Biblia y vamos a ver algunos versículos que nos muestran esta realidad. Solo vamos a leer esos textos porque vamos a ir estudiando semana a semana cada una de estas ideas que nos da acá. Pero mire cómo dice el Salmo 58:11. Dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hay galardón para el justo. Mira lo que dice el Salmo 62, versículo 12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Miren lo que está diciendo el texto, el Salmo 62, 12. Anótelo por ahí, por eso dejamos esas líneas para que vaya anotando, después te vaya repasando y vea que la Biblia sí habla de estas recompensas. Mire lo que dice Proverbios 11, 18. El texto ahí en Proverbios 11, 18 dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Tendrá galardón firme el que siembra justicia. Proverbios 12, 14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca,
y le será pagado según la obra de sus manos. Le será pagado según la obra de sus manos. Mire lo que dice Proverbios 24, versículo 10 al versículo 12. Proverbios 24, 10 al 12. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Dará al hombre según sus obras. Miren el Nuevo Testamento. Comienza ahí en el capítulo 5 de Mateo, versículo 11 y versículo 12. ¿Se acuerda del sermón de la bienaventuranza? Cómo el Señor les hablaba de estas bienaventuranzas. Y en una de ellas les habla de la recompensa, del galardón. Y Él les va a hablar y dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cómo es el galardón que dice ahí Mateo? Es grande en los cielos. Fíjese cómo decía el apóstol Pablo cuando él decía prosigo a la meta, tenía esto en mente, tenía esto en su cabeza. Cuando la iglesia avanzaba y estaban siendo muertos, martirizados, ellos tenían esto en mente. La iglesia debe tener esto para que pueda vivir y avanzar y crecer. Miren lo que dice Apocalipsis 22:12. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. ¿Y qué trae? Un galardón. ¿Para quién? ¿Cómo dice el texto ahí? Mi galardón conmigo para recompensar. ¿A quién? A cada uno. ¿Saben quién es cada uno? Usted y yo. Para recompensar a cada uno según su obra. Usted y yo vamos a tener recompensa, pero vamos a tener diferentes recompensas según nuestra obra, según lo que hagamos. Y las recompensas hacen la diferencia en la vida del cristiano. Las recompensas hacen la diferencia en la vida del creyente. Miren, muy claro en la Biblia esto, que cuando está diciendo aquí que Dios, si vivimos una vida fiel, dice como Él quiere que vivamos, ¿cómo vamos a ser? Recompensados. Si vivimos esa vida fiel, si vivimos esa vida que a Él le agrada, que Él quiere, seremos recompensados. Toda cosa que vamos haciendo en nuestra vida tiene una recompensa. Por todo el Nuevo Testamento se da por sentado que las recompensas son parte de la experiencia futura del creyente. Mira, acompáñeme a ver Hebreos capítulo 6, versículo 10. Mire lo que dice ahí el escritor del libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar la obra que habéis hecho. Mire lo que dice Lucas, capítulo 18, versículo 29. Lucas 18, 29. Mire cómo está diciendo 29 y 30, leamos. Dice: y Él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Mire las matemáticas que Dios tiene. Dios no es deudor de nadie. El Señor dice: no hay ninguno que se escape a lo que debe ser su recompensa. Mire otro texto que nos habla también de esto. Mire cómo dice Marcos, capítulo 9, versículo 41. Marcos 9, 41. Mire cómo está diciendo aquí el escritor. Dice: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Un vaso de agua tiene una recompensa. Mire la justicia que Dios tiene. ¿Cómo es de importante para Él todo esto? Mire cómo dice Juan, capítulo 12, versículo 26. Juan, capítulo 12, versículo 26. El Señor Jesús, hablando ahí a sus discípulos, mire lo que Él les va a motivar y a hacer ver también. Dice: si alguno me sirve,
sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y el otro día hablábamos con los muchachos de la alabanza de este texto. Y yo les decía esta frase: el mundo te puede aplaudir, pero Dios te va a honrar. El mundo te puede aplaudir, pero Dios te va a honrar. Porque para Dios es muy diferente. Y puedo estar en un lugar que todo el mundo me aplauda. Los artistas, los cantantes están en lugares así. ¿Saben cómo se sienten después de eso? Totalmente vacíos. Pero quien sirve a Dios, dice la promesa, mi Padre le honrará. Por eso que es importante lo que hacemos para Dios y cómo hacemos las cosas para Dios. Es muy claro ahí en la palabra de Dios, cierto, esta verdad, que vivimos una vida fiel, seremos recompensados. Ahora, cuando nosotros entendamos la importancia de este tema, por eso que vamos a hablar de esto, porque debemos entender la importancia, sin duda, va a hacer una gran diferencia en nuestra vida y oramos para que pueda hacer una gran diferencia en su vida. No podemos salir iguales, sino que debemos salir diferentes de todo, después de todos estos desafíos, porque también la Biblia se encarga de mostrarnos a nosotros, no solo que hay recompensa. Miren lo que dice la palabra de Dios, ¿por qué debemos ir tras esas recompensas? La Biblia nos recuerda que somos ciudadanos del cielo. Sabemos esa verdad, ¿cierto? El apóstol Pedro, hablando, ¿cierto?, ahí a la iglesia, a los hermanos que estaban sufriendo, pasando complicaciones en su vida espiritual, él les está diciendo y les dice así, miren, él les escribe este texto ahí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, y les hace mirar otra vez hacia arriba, le dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo debemos vivir? Como extranjeros y peregrinos. Nosotros sabemos lo que es ser extranjero, ¿cierto? Sabemos bien lo que es ser extranjeros. Y sabe que una vez nos tocó estar ahí en Argentina, en el 2016, y fuimos con nuestras cosas y íbamos a estar en una casa provisorio por 2 semanas, 3 semanas. Dijeron, después ya nos vamos a cambiar a donde van a estar de forma definitiva. Así que nuestras cosas las teníamos ahí en las maletas y no sacábamos nada. Tenía un ropero donde guardar ropa, pero teníamos todo ahí, las maletas puestas. Sacábamos las cosas de la maleta, poníamos, abríamos 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses. Finalmente nos quedamos todo el tiempo ahí. No nos cambiaron nunca de casa porque había un lío en el otro lugar, pero era un buen lugar. Pero ¿sabe lo que aprendimos? Que así debe vivir el creyente, con la maleta lista. Somos extranjeros y peregrinos. No se aferra a este mundo, no viva para este mundo, no esté haciendo raíces en este mundo porque estamos de paso. Mientras más aferrado esté a este mundo, más difícil le va a ser vivir para Dios y lograr y conseguir y mirar cuáles son los objetivos. El apóstol Pedro le estaba diciendo a la iglesia que sufría tanto en este capítulo, en esta epístola primera de Pedro, sufría tanto por vivir una vida para Dios. Se le dice, no se preocupen, esto es pasajero, somos extranjeros y peregrinos. Ahora mire, tristemente a muchos creyentes no les gusta sentirse como extranjeros. ¿Sabe cómo se sienten ellos? Prefieren sentirse cómodos en este mundo. ¿Conoce a algunos creyentes así? Conozco a muchos. Y el domingo están en la iglesia, cantan y hablan de Dios y hablan lindo de Dios, pero están más enfocados y arraigados en este mundo. Usted los ve y parece que esto es mi lugar de residencia. Pedro le decía, nosotros somos pasajeros de este mundo, no nos vamos a quedar en este mundo. Ahora mire lo que dice Filipenses 3:20. ¿Se acuerda este texto ahí en Filipenses 3:20? El apóstol Pablo dice, mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Ahora mire, le está asegurando, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. No dice, vamos a ver, ese es mi lugar de destino, ahí va a ser la parada definitiva.
Por eso es que necesitamos nosotros animarnos constantemente con esto. Y esas son las verdades que debemos meditar para que se conviertan realmente en el valor que mueve nuestra vida espiritual. El entender esta verdad. Mire, Spurgeon decía estas palabras tan especiales que nos ayudan a entender esta verdad que estamos hablando. Entre más porción del cielo haya en nuestras vidas, menos porción de la tierra ambicionaremos. ¿Saben lo que debemos buscar? El cielo. Viva como un ciudadano del cielo. Mientras más viva así, menos va a ambicionar cosas de este mundo. Menos va a desear estar, tener, y no es malo tener esas cosas, pero está hablando de esas ambiciones que nos amarran y nos aferran a este mundo. Mire, el apóstol Pablo usa otro versículo también para ayudarnos a mirar realmente de forma correcta, pensando en lo lindo que tenemos como propósito para nuestra vida. Así pues, habéis resucitado con Cristo. Ahora mire, el apóstol Pablo está usando ahí palabras, ¿cierto? Dice, si pues habéis resucitado, está usando una condicional, habéis resucitado, ustedes resucitaron, le está diciendo. Entonces, si resucitaron con Cristo, si son hijos de Dios, si Cristo entró en su corazón, ¿cómo deben vivir? Mirando y buscando las cosas de arriba. Ustedes creen en Cristo, ustedes son hijos de Dios, entonces así deben vivir. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora mire esa palabra que usa Pablo ahí, buscad, es ese mandamiento, no es una opción, es un mandamiento. Busquen las cosas de arriba. Eso es lo que él le está diciendo a la iglesia y está en tiempo presente. Constantemente debemos nosotros ir buscando estas cosas. Todos los días, cada día de nuestra vida necesitamos buscar las cosas de arriba. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. Busquen las cosas de arriba y mañana van a tener que buscar las cosas de arriba y pasado buscar las cosas de arriba. Y mire, la palabra que está usando ahí es desear, meditar en esas cosas de arriba, priorizando las cosas de arriba. Lo que Él nos ha prometido y que nos espera en su presencia. Esas son las cosas que el apóstol le está diciendo. Ahora, ¿cuáles son esas cosas de arriba? ¿O a qué se está refiriendo? Mire, algunas cosas que vamos a ver que son eso de cosas de arriba, porque la Biblia nos muestra estas verdades y vamos ahí a lo tercero que necesitamos ver hoy día. La Biblia nos ayuda a reenfocar nuestra mirada hacia el cielo. No solo la Biblia nos dice que hay recompensa, nos habla de la recompensa. No solo la Biblia nos dice que somos y nos recuerda de dónde somos ciudadanos del cielo, también nos ayuda a reenfocar nuestra mirada. ¿Le ha pasado que hay cosas que le hacen perder su enfoque correcto? Yo estuve, hace poquito fui ahí a la municipalidad para ver mi registro de conducir y me sientan ahí frente al... Yo tengo problemas de daltonismo, soy daltónico. Sí, esta remerita amarilla es muy linda, ¿eh? Que yo tengo problemas de daltonismo y yo dije... tenía temor de eso porque muestran las lucecitas verdes, rojas, y si no las veo bien, piensan que el semáforo lo paso por arriba. Pero me di cuenta, me senté ahí frente al computador, o sea, al monitor que tenían ellos, y me dice, lea la línea número 3. Y yo tratando ahí de enfocar, y el doctor me dice, ¿usted miope? No, le digo, yo no uso lentes solo para leer, para algo. Y me dice, usted su vista tiene un problema a la vista. Y claro, pues no veía absolutamente nada, me pongo los lentes y ahí pude lograr ver lo que me estaba diciendo. ¿Sabe que a veces nuestra vida cristiana, y en lo que Dios quiere decirte hoy día, reenfoca? Hay que hacer un ajuste en tu vida cristiana para que puedas ver las cosas que Dios quiere que veas, las cosas del cielo que Dios tiene preparadas para ti. Ahora miren las cosas que Dios está diciendo ahí en el texto. Él está diciendo, si estamos enfocando nuestra mirada en el cielo, entonces deberíamos, si use esta palabra a propósito, deberíamos estar buscando y orando por su reino venidero. Deberíamos nosotros estar orando y buscando su reino venidero para que sea promulgado aquí en la tierra. ¿Se acuerda el Señor Jesucristo que les habla a los discípulos y le dice cómo debía ser su oración? El Padre Nuestro dice,
venga tu reino. ¿Sabe a lo que se refiere aquí hoy? Acá en este mundo se va a establecer ese reino milenial de Cristo. Vamos a hablar ahí en detalles en una de las reuniones. Pero sabe que eso va a ser algo totalmente diferente a lo que vivimos. Hoy día el mundo vive y quiere vivir logrando cosas, paz, tranquilidad. Usted le pregunta a una Miss Universo, ¿cierto? Cuando la entrevistan, ¿qué dice? Quiero la paz del mundo, dice. Y es lo que todos nosotros nos gustaría. No va a ser posible con este mundo. Por eso debemos nosotros vivir orando, pidiéndole al Señor que venga luego tu reino, y eso significa que nosotros debemos apurarnos en el trabajo, en lo que debemos hacer para que ese reino milenial donde vamos a estar nosotros podamos disfrutar. Vamos a hablar de eso. Número 2, deberíamos estar haciendo tesoros en el cielo. El apóstol Pablo le habla a la iglesia y le da gracias a la iglesia de Filipenses por una ofrenda que les enviaron. Y ellos realmente habían entendido lo importante que es. Y Pablo no le está hablando de la ofrenda, de lo que él recibía. ¿Sabe lo que él está hablando? Él está hablando de la participación que ellos tenían de llevar el mensaje, de hablar a otros, de que otras personas pudiesen escuchar el mensaje del Evangelio a través de lo que ellos estaban haciendo. Mire, Pablo le escribe esta carta a la iglesia ahí en Filipos para agradecerles por sus 2 generosas ofrendas. Pablo dice, ustedes son los únicos que han participado conmigo. Ellos eran los únicos que estaban entendiendo que el creyente debe invertir en las cosas celestiales. Él va a decir, y durante el siguiente mes de que el apóstol Pablo se fue, la iglesia, ¿cierto?, le envió esta ofrenda. Ahora, esta persona le llevó esto a un lugar muy distante caminando, pero el enfoque del apóstol Pablo no era la ofrenda. Mire lo que el apóstol Pablo le dice ahí en el texto, dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Sabe lo que Pablo le está diciendo? Pueden haberme enviado 10.000 guaraní, 1.000.000 de guaraní, eso no es lo importante. Lo importante es que están entendiendo, que están haciendo tesoros en el cielo. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿A usted le gustaría que su cuenta fuera creciendo, creciendo, creciendo? Es lo que tenemos que hacer en el cielo. Y eso es lo que debemos nosotros mirar, deberíamos estar haciendo tesoros en el cielo. Número 3, deberíamos estar predicando del cielo constantemente. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19 decía, nuestra corona y gozo sois vosotros. Él hablaba a las personas, les compartía el mensaje del Evangelio, les ganaba para Cristo, les discipulaba, y eso le daba satisfacción. Y eso le traía alegría, y eso lo hacía levantarse cada día. Decía, hay alguien más por quien podemos compartir el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que debe vivir. Deberíamos nosotros estar predicando del cielo constantemente. Mire, número 4, deberíamos nosotros buscar edificar con oro, plata, piedras preciosas. ¿Le gustaría tener una casa con esos materiales construidos? Primera de Pedro, Primera Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo habla de esto, cómo debe ser, los materiales con que debe construir el creyente. Y está hablando de edificación. Yo puedo edificar la vida del creyente, puedo edificar la vida del Hijo de Dios, de quien está siendo parte de lo que yo estoy haciendo día a día con estos materiales. Pero nuestra vida cristiana debe ser construida con esos materiales. Pablo ahí en 1 Corintios 3 habla de 2 tipos de materiales. Unos materiales que se queman, madera, heno, hojarasca, y otros materiales que soportan la prueba de fuego a la que van a estar sometidos. Y nosotros debemos estar pensando en esto, mirar cómo nosotros estamos edificando con oro, con plata, con piedras preciosas. Ahora miren, número 5, deberíamos buscar las recompensas que Cristo ha prometido. Por eso que es importante pensar en esta recompensa. La búsqueda para ser honrado por el Señor Jesucristo es una de las cosas que más agrada hoy a Cristo. Cuando pensamos en que sus recompensas son tan valiosas que buscaremos ser dignos de ellas, Él se satisface de manera muy especial. Mire, podemos alegrar el corazón de nuestro Salvador al querer vivir buscando estas recompensas. Y podemos nosotros vivir de esta forma, y así debe vivir un creyente que está con todos sus sentidos enfocándose en las cosas del cielo. Ahora mire, es tan importante esto, porque
Cuando el apóstol Pablo está hablando de esto y la Biblia nos habla de estas recompensas, hay pasajes que nos agregan una palabra más y que dan mucho más importancia todavía. Porque no solo se prometen recompensas, 6 veces en la palabra de Dios se promete que vamos a tener gran recompensa. Ahora le pregunto, usted tiene una recompensa y tiene una gran recompensa asegurada. ¿Cuál le gustaría perseguir? La gran recompensa, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a conformar con una recompensa si podemos tener una gran recompensa? Mire, el apóstol Pablo, ¿no? El libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1, mire qué lindo texto. Cuando el Señor le habla a Abraham, y toda la Biblia usted va a encontrar esta verdad de las recompensas. Génesis capítulo 15, versículo 1, mire como dice el texto: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Guarde ese versículo, téngalo ahí, ese versículo a mano, porque Abraham no tenía idea hacia dónde iba su vida, pero ¿sabe lo que lo movía? Y lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, ¿sabe lo que lo movía? El galardón. Dice, será sobremanera grande. Ahora mire, Abraham tenía una relación tan linda con Dios, que lo que Dios le decía, él le creía. Y por eso salía tan confiado, por eso es el padre de la fe, por eso es un hombre que el Señor lo utilizó de una forma tan especial, porque él salía de esta forma, confiando y creyendo completamente en el Señor. Mire lo que dice el Salmo 19:11. El Salmo 19:11 nos habla también de lo que son las grandes recompensas. Una gran recompensa es la misma expresión que usa el texto acá. Dice el versículo: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Qué es lo que está guardando? Diciendo que hay que guardar ahí todo el Salmo 19 habla de los mandamientos de Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios? Todo el Salmo está hablando de eso. Y en guardar los mandamientos de Dios dice, hay grande galardón. Podemos tener un galardón solamente con guardar los mandamientos, con hacer, eso es lo que dice guardar, ¿cierto? Obedecer los mandamientos de Dios. Ahora mire, ahí el texto de Mateo 5, lo vimos ahí en el versículo, pero mire cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 35. Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y el apóstol, el escritor de Hebreos, está hablando y diciendo, tengan confianza, sigan teniendo confianza. No pierdan esa confianza, porque hay grande galardón. Si seguimos avanzando, seguimos creciendo en nuestra vida espiritual. Ahora mire, la palabra que utiliza ahí, gran, es mega. Esa palabra que nosotros conocemos es mega, que significa grande, importante, espléndida. En gran, dice, escala. Así son los galardones que vamos a tener en el cielo. Y las recompensas, esas recompensas que Dios ha prometido para cada uno de nosotros, hacen la diferencia. ¿Sabe que hay un general romano llamado Tito? Y el historiador Flavio Josefo escribe en su libro sobre las costumbres judías, y él habla de este general romano, un hombre sin Cristo, no le interesaba para nada a Dios. ¿Sabe lo que él hacía? Después de que ellos tomaron Jerusalén y conquistaron todo, ellos hacían una ceremonia y él se iba a un lugar donde hacían una tarima y se ponía a condecorar y a exaltar lo que sus soldados habían hecho.
Y la historia de este hombre va diciendo que él los elogiaba, por ejemplo, dice, elogió la obediencia que habían tenido durante toda la guerra. Este hombre, ¿cierto?, elogiaba a sus soldados por la obediencia que habían tenido durante toda la guerra. Los elogiaba a pesar de los muchos y grandes peligros que corrieron, contribuyendo, dice, a ampliar el imperio. Todo lo que ellos podían ganar y siendo sus esfuerzos un testimonio para otras personas. Era para ellos, ¿cierto?, era una gloria. Logramos vencer la batalla. Ahora mire, fíjese en esto. En cuanto a aquellos que habían luchado con mayor decisión, que adornaron sus vidas con hechos destacables y que habían ennoblecido con sus acciones al ejército, les daría enseguida los premios y los honores merecidos. Y él ordenó para hacer esto que los que estaban encargados de esta tarea nombraran a los que se habían distinguido en la guerra. Y empezaron a buscar a este tipo de soldados. Lo llamó, dice luego, sucesivamente por su propio nombre, y cuando se adelantaban los elogiaba ante los presentes como si fueran sus propias hazañas, aquellas de las cuales este general se enorgullecía. Así estaba haciendo él con sus soldados que habían vuelto de la guerra. Ahora mire esto, quiero que piense esto conmigo. Le puso en las cabezas coronas de oro, le dio collares de oro e insignias de plata. Cada uno de ellos fue ascendido a un grado superior y distribuyó también en abundancia oro, plata, vestidos y otros objetos procedentes del botín. Después de que él honró a sus soldados, bajó de su tarima y se fue a la gente. Toda la gente le aplaudía a él y a todos los soldados que él había premiado. Ahora piense conmigo esto. Cuando Dios dice que algo es grande, ¿cierto?, nosotros podemos confiar en eso. Podemos confiar en que lo que Dios prometió, si Él prometió que hay una gran recompensa, va a ser una gran recompensa para nosotros. Ahora, miren, pensando en lo que hizo este hombre, este general impío, ¿cierto? Si él tiene esta facilidad o delicadeza, ¿cierto?, de poder tomar todos estos recaudos para condecorar y premiar a su ejército, ¿cuánto más nuestro Salvador? ¿Usted cree que Dios le puede tomar ese recaudo y decir, esto es lo que mereces por tu obra? El futuro del seguidor de Cristo, el futuro de cada uno de nosotros, ¿sabes cómo es? Es fenomenal. Todo lo que hayamos hecho para Cristo, no solo que no será jamás olvidado, sino que aún el más pequeño servicio será recompensado. Lo más pequeño que usted haga, hasta lo más grande, dice la Biblia que va a ser recompensado. Y nosotros estamos en un desafío, ¿cierto?, en el que vamos a aprender de todas estas verdades, en la que vamos a aprender cómo el Señor nos va a ayudar y guiar para poder entender toda esta idea de recompensas. Ahora mire, en Hebreos 11, versículo 26, ¿se acuerda ahí en la lista de los héroes de la fe? Está Moisés, ¿cierto?, como uno de estos grandes hombres, y ahí el versículo 26 está describiendo esto, y él lo usaba, o una de las cosas que motivaba a Moisés, precisamente tiene que ver con esto, el galardón, las recompensas que ellos estaban recibiendo. Y él escribió ahí el libro de Hebreos de él así: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora mire lo que dice versículo 24 y 25 de esto. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el galardón. Él estaba enfocado y mirando eso. Y así es como nosotros debemos vivir en este mundo. Ahora la pregunta que debemos hacernos es esa: ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿En las cosas que puedo obtener acá, en las cosas que este mundo, las amistades que me van a
estar un ratito ahí conmigo, pero no me van a dar absolutamente nada. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Aquí en la remera que tenemos, ¿cierto? Hay una frase y ahí en la, ¿dónde está? Por ahí. Sin reservas, ¿cierto? Está en el lado de allá, no se ve de aquí. Sin reservas, sin retorno y sin remordimiento. ¿Sabe que eso es la historia de una persona, un creyente, un hijo de Dios como usted y como yo? Y miren como estaba viviendo este hombre. Dice, en 1905, William Borden, heredero de la fortuna lechera de Borden, decidió dejar todo para preparar su vida como misionero. Sus amigos dijeron que Bill estaba despreciándose al querer ser misionero. Mucha gente piensa eso. Un amigo decía, no te rebajes a ser presidente si tienes la posibilidad de servir a Dios. Pero la gente del mundo piensa así. Y mire lo que decía él. Dice, los amigos le decían, ¿cómo va a ser él un misionero? Cuando él entró a la Universidad de Yale, escribió en su Biblia esta frase, la primera que aparece ahí, sin reservas. Al observar el cuerpo de profesores y al cuerpo de estudiantes de Yale, dice, se desilusionó mirando el resultado final de una filosofía vacía y humanista, debilidad moral y vidas arruinadas por el pecado. Y él, este joven, inició una reunión de oración antes del desayuno en su primer año, la cual creció en ese año a 150 asistentes. Dijo, yo voy a vivir mi vida y esto es mi meta, hacia allá voy, y va a ser sin reservas. Y voy a comenzar haciendo esta reunión de oración. Mire, al final de su último año de universidad, más de 1000 de los 1300 jóvenes que asistían ahí a la universidad se reunían a orar semanalmente con él. La decisión que él tomó sin reserva. Ahora, ¿sabe que a la luz de la palabra de Dios, y es lo que vamos a estar viendo nosotros, las recompensas hacen la diferencia? Las recompensas, hermano, hacen la diferencia. Pero la pregunta que debemos hacernos nosotros es la siguiente, y quiero que se vaya con esta pregunta ahí en su corazón. ¿Las recompensas harán la diferencia en nuestra vida? ¿Hará la diferencia en nuestra vida pensando en todo lo que puedo conseguir, lograr, avanzar en mi vida cristiana? ¿Las recompensas van a hacer una diferencia en nuestra vida? ¿Se acuerda el gladiador decía que todo lo que hacemos en este mundo, en esta tierra, va a tener un eco en la eternidad? Y yo le animo, y es nuestro deseo, que podamos nosotros desafiarnos cada uno a poder ser un mejor creyente, mirando todo lo hermoso que Dios tiene para nosotros. Y necesitamos entender esta verdad. Vamos a cantar un himno que es conocido, una canción muy hermosa, He decidido seguir a Cristo. Vamos a orar primero y después voy a dejar al pastor para que pase, introduzca esta canción y podamos tener un tiempo en el que podamos decir así. Le animo para que incline su cabeza. Y le diga al Señor, Señor, si hay una diferencia que debe ser real en mi vida, entendiendo esta verdad de la palabra de Dios, que yo pueda comenzar a disfrutar. Hay una recompensa. Y Dios se va a parar ahí en ese estrado que hemos estado mirando, majestuoso, y nos va a llamar de a uno por uno. Le va a llamar a usted y le va a decir, esto es lo que te mereces. Dará a cada uno, y vamos a ver cada una de estas verdades. Mientras tanto, le animo para que pueda decir al Señor ahí en su corazón, he decidido seguir a Cristo sin reservas.
Vamos a seguir viendo la vida de este jovencito también, por qué decidió poner estas palabras ahí en su corazón y en su Biblia. Señor, queremos que tú puedas guiarnos, ayudarnos a poder entender que las recompensas van a hacer una gran diferencia en nuestra vida. Y ayúdanos para ir por ellas, ayúdanos para vivir pensando en que no importa todo lo que hagamos, ni cuánto hagamos, sino que vamos a estar yendo en pos de lo que tú prometiste para cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, y ayúdanos para honrar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y mientras ustedes se ponen de pie y ya comienzan a escuchar los arpegios de esta canción, voy a contar la historia de esta canción. Se trata de una canción que se hizo en la India. Un hombre, un misionero, le había llevado la palabra del Señor a una familia. El nombre del padre de la familia se llamaba Asa. Él había depositado su fe en el Señor Jesucristo. Su esposa había depositado su fe en Jesucristo. Sus 2 hijos habían depositado su fe en el Señor Jesucristo. Bueno, el dueño de la toldería, el gurú, digamos, del pueblo, vino y le dijo que si él no retrocedía de Cristo, él le iba a matar primero a sus 2 hijos. Así que, ¿qué hizo él? Le dijo, miren, yo no vuelvo atrás. Así le dijo, yo no vuelvo atrás. Sin reservas, yo no vuelvo atrás. Entonces, este hombre agarró y le mató a sus 2 hijos. Volvió a venir a decirle, te quiero decir, Asa, que si no renuncias a tu fe, si no le decís chau al Señor Jesucristo y volvés atrás, voy a matar a tu esposa. Él le dijo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Le mataron a su esposa. Finalmente lo mataron a él también, por no volver atrás. La historia continúa contando de que aquel hombre que era el que dirigía aquel pueblo, un día dijo, yo tengo que conocer a este Cristo. Y él aceptó a Cristo como su Salvador personal. Y todo ese pueblo se convirtió al Señor Jesucristo por un hombre que dijo, sin reservas, sin remordimientos, no vuelvo atrás. Vamos a cantar esta canción con Robert. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante
el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Padre bendito, lo decimos con el corazón hoy. No vuelvo atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos, Señor. Hemos decidido seguir a Cristo y lo vamos a hacer, Señor, sin reservas, sin retorno y sin remordimiento, para la gloria de tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por los galardones, las recompensas y las coronas que tenés reservado para mí allá en los cielos. De todo corazón, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, Dios le bendiga. Si alguno quiere la remera, tiene que pedirlo con su medida. Entonces eso lo pueden pedir ahí, está Paola por allí cerca. A alguno de sus líderes también, a los líderes del grupo pequeño también le pueden pedir. Entonces dicen, bueno, yo quiero una G, 40.000 está la remera. Yo quiero una G, una M, una XXXG, extra G. Dios le bendiga. Hasta el próximo domingo. Oh.